Ah, le agrego yo la pantalla. Ahí está. Listo, Belio. Pues Podés venga, empezar cuando comparto quieras. pantalla. Y como ya estáis viendo la pantalla, pues vamos allá. Bueno, lo primero, lo de siempre, ¿no? Buenas noches, gracias y vamos. Los que no seáis vecinos, habréis deducido que soy gallego de Galicia, en España. Y para empezar con esta charla os voy a contar una pequeña anécdota. En Galicia tenemos entre 70 y 100 palabras para referirnos a la lluvia. Entre 70 y 100, ¿cuántas pensáis que puede haber en inglés? No hay tantas. Y no creo que nadie tenga el valor de decir que los gallegos o los angloparlantes no nos podamos entender por no coincidir nuestro vocabulario. Y os lo cuento para ilustrar un poco que necesitamos comunicarnos, pero eso no quiere decir que podamos hablar de la misma manera, de la misma forma en dos idiomas diferentes. Bueno, el que lo haya oído antes, si le suena esto que acabo de contar, comentar que esta charla es la evolución de un podcast que los amigos de Share Coordinates me invitaron a grabar después de mantener un rico y duro debate con alguno de sus miembros en un canal que compartimos, un canal en el que, bueno, los que disfrutamos haciendo difusión de la metodología BIM y la tecnología alrededor de nuestro sector compartimos en WhatsApp y bueno, ahí surgió una tensa discusión, un debate rico, pero de alto voltaje que dio lugar a ese podcast. Y también comentar que, bueno, el título que yo le había puesto a la charla es el IFC no es de XF, pero habría que añadir que es que BIM no es CAD. Y la pregunta siguiente es, bueno, o sí lo es. Desde luego, no me voy a meter en el debate de si Excel es o no CAD, porque el CAD no es únicamente el AutoCAD y sin más recordar que CAD es el acrónimo de Computer Aided Design, o sea, diseño asistido por ordenador. Cualquier ayuda del ordenador en nuestro diseño va a ser CAD, y lo digo porque ahora mismo parece que BIM solo es la M de modelado, cuando la potencia de la herramienta, desde mi punto de vista, reside en la I de información y en la capacidad que tengamos de trabajar con ella, que a fin de cuentas es lo que el ordenador, la computadora, nos permite. El CAD no deja de ser esa ayuda por ordenador, por computadora, al diseño que hacemos. Y también me gustaría dejar anotada la diferencia entre información y datos, porque información es lo que hacemos, es aquello que hacemos con los datos. Y debemos ser cuidadosos con ellos, porque al recogerlos y al transformarlos, antes de darles forma, antes de convertirlos en información, conviene tener claros qué datos trabajamos, qué datos desechamos, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo muy, muy rápido, la dimensión de un elemento es un dato que no resulta de gran utilidad si lo tomamos como valor aislado. No nos dice nada que una ventana tenga 1,2 metros cuadrados. Sin embargo, el coste de ese elemento, deducido a partir de sus dimensiones y de su precio unitario, se convierte en información. Hemos tomado datos independientes y los hemos convertido en información con valor. No hemos variado los datos y hemos producido información a partir de estos. Bien, pues a partir de aquí, lo primero, ¿qué es eso del IFC? Me voy a las definiciones más canónicas. IFC son las siglas de Industry Foundation Classes, un modelo de datos estándar y abierto utilizado en la industria de la construcción, según define la Wikipedia. La definición de la Building Smart, que es quien está detrás de este formato, de este estándar, es un poquito más prolija. Dice que IFC es la descripción digital estandarizada de la industria de la construcción de activos. Es un estándar abierto, internacional, de hecho está recogido en la ISO 16739 de 2018 y promueve la capacidad del estándar, para ser neutral y utilizable a través de una amplia plataforma, a través de múltiples equipos de hardware, de plataformas de software e interfaces para multitud de situaciones de uso. Dichas estas dos definiciones, a mí lo que más importante me parece de ellas es, por un lado, que es un modelo estándar y abierto, y por otro lado, que es neutral y utilizable en multitud de situaciones de uso.
Por ponernos un poquito técnicos, porque toca ponerse un poquito técnicos, aunque no me voy a extender demasiado en esta parte, contar cuál es la estructura del modelo de datos. Porque IFC no deja de ser, no es un formato, en realidad no es una forma de agrupar las cosas. IFC es un modelo de datos de tipo entidad-relación. Para los informáticos esto está más que sabido, pero para los que no tenemos tan claro que es un modelo entidad-relación, es decir, que está formado fundamentalmente por 3 elementos. Por un lado están las entidades, en este caso serían las IFC Object Definition, que son podemos decir, las cosas, los objetos, los conceptos independientes. Por ejemplo, en una fachada, una ventana puede ser igual a la ventana que tiene al lado, dentro de esa fachada, pero cada una de ellas es una entidad ventana. No es una entidad ventana que se repite, sino que cada una de ellas tiene sus elementos, sus atributos independientes. Por otra parte, un espacio también es una entidad. No siempre son entidades físicas o directamente identificables como elementos físicos. Como decía, cada una de esas ventanas tendrá unos atributos y los atributos son otra de las partes del modelo de datos entidad-relación. Son las características que identifican y definen una entidad. La ventana, como decía, tendrá una nomenclatura, tendrá unas dimensiones, un color, un coeficiente de transmisión térmico, etcétera, etcétera. Y además, porque todo eso lo puede compartir con la ventana que es igual a esta, además tendrá un identificador único que lo identifique de forma unívoca, de tal modo que cada elemento, cada entidad es perfectamente identificable dentro del conjunto, dentro del modelo de datos. Vale, pues estas entidades con atributos, por cierto, estos atributos serían los IFC Property Definition, establecen relaciones entre sí. Todas las conexiones que hay entre dos o más entidades, pues son las que dan forma a las que terminan de cerrar el modelo el modelo entidad-relación. Esas relaciones en el IFC son las IFC Relationships y, bueno, en el caso de la ventana de la que hablábamos, por ejemplo, estará situada dentro de un espacio concreto y, por lo tanto, podremos relacionarla con ese espacio. Poco más voy a hablar de cómo es el esquema de datos, el modelo de datos IFC, sin más, pues centrándolo. Las entidades son las IFC Object Definition, los atributos se recogen en las IFC Property Definition y las relaciones están establecidas a partir de las IFC Relationships. Además de esto, además del modelo de datos, IFC pues, ha evolucionado desde un esquema que se publicaba en el año 96, creo recordar, en la versión IFC 1.0, hasta la actual versión, la oficial que hay ahora mismo es la IFC 4.1, aunque ya hay una versión candidata IFC 4.3 y está en preparación una IFC 5. Por cierto, la IFC 5 que permite capacidad para recoger, entre otras cosas, objetos paramétricos y mejor encaje de las infraestructuras. Como decía, el esquema es la plasmación del modelo de datos en forma de codificación de los distintos elementos, de tal forma que podemos encontrar codificados todos los elementos dentro de ese contenedor que va a ser nuestro archivo IFC. Concretamente, en la actualidad los esquemas, podemos llamarle versiones de IFC que más habitualmente nos encontramos son el 2X3, publicado en el 2005, y el 4.1, publicado en el 2018. Hay que reconocer que el 2X3, que probablemente sea más utilizado que el 4.1, pues ya con 15 añitos ya ha demostrado ser un estándar bastante maduro. Elegir entre el 2X3 y el 4.1 no depende únicamente de nuestro parecer, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión, o no debería ser una cuestión de arbitrio, sino que deberíamos atender siempre a la posibilidad de que todas las herramientas de software que utilicemos en el flujo de trabajo que tenemos previsto, en el flujo de trabajo que tengamos definido, tengan la capacidad de comunicarse con ese esquema concreto. Y lo digo porque veremos, bueno, de hecho, recientemente Revit Autodesk presumía de la certificación como IFC, en el esquema IFC 4
para el caso de exportación de arquitectura y lo cierto es que, bueno, es una muy buena noticia, pero no deja de ser anecdótica si tenemos en cuenta que puede exportar a IFC 4.1, pero no puede importarlo, o por lo menos no está certificado para esa importación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tendremos que revisarnos bien las características del software que vamos a utilizar para tener claro qué esquema vamos a utilizar, qué podemos esperar de cada uno de ellos. De todas formas, como decía, es evidente que los más de 10 años que hay entre los dos esquemas más utilizados también tienen su importancia en cuanto al tipo de información que podemos esperar encontrar en cada uno de ellos. La información gráfica bueno, estas son las versiones, la anotación que tiene versiones, ha ido variando y demás, pero básicamente las versiones, cuanto más alta, evidentemente más nueva. Decía que tiene importancia el esquema que utilicemos también por la importancia que puede tener el tipo de información que podemos esperar encontrar en cada uno de los esquemas. En este ejemplo que tenéis en pantalla, vemos como un elemento inicial, que sería el de la izquierda de todo, se convierte en IFC 2.3 Coordination View versión 2, que ya veremos qué es esto, en un objeto que consiste en la suma de 1.400 y pico caras, facetas, con un peso de 227K, mientras que en IFC 4 ese mismo objeto podemos encontrárnoslo con 4 facetas nada más, definido por 4 facetas y 16K. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, un elemento 3D exportado a IFC 2x3 solo puede ser representado de 3 formas, única y exclusivamente de 3 maneras. Lo digo porque cuando veamos que tenemos problemas de visualización de un IFC o que no se ve exactamente como queríamos o que, bueno, cualquier problema de visualización asociado a un modelo que generamos hacia un IFC, en muchas ocasiones pasa por no haber tenido en cuenta que, como digo, solo puede representarse de 3 maneras. Una es como un perfil como extrusión de un perfil sencillo, o sea, un muro puede ser un rectángulo que extruimos a lo largo de una línea, puede ser representado como un sólido de barrido, en cuyo caso, aunque sería parecido a la extrusión, la diferencia fundamental es que el perfil puede ser más complejo y puede ir variando a lo largo del barrido, puede ir rotando, escalando y puede dar lugar a un perfil bastante más complejo, por ejemplo, una viga de sección variable, o puede ser representado como un contorno, en inglés las siglas son BREP, que son lo que normalmente aquí en español llamamos los BREPs. Un BREP no deja de ser un sistema de representación que discretiza superficies generando una colección de coordenadas. Esa colección de coordenadas, evidentemente, es mucho más pesada y más exigente en datos que una extrusión de un perfil. Una extrusión de un perfil se compone de el perfil propiamente dicho, con los puntos que definan el perfil en 2 dimensiones, y de el perfil de extrusión, el recorrido de extrusión. Con lo cual, frente a esa sencillez, el tratar de representar una superficie compleja por medio de facetado, pues evidentemente es más pesado y más costoso. Esto para el 2x3. Si nos vamos al 4.1, se añadiría, por ejemplo, la posibilidad de que ese elemento sea representado mediante el uso de NURBS, de SP-lines no uniformes. Es el caso de lo que tenéis en pantalla. Tendríamos en un caso el modelo original, en otro caso tendríamos el facetado, que sería dependiendo de lo fino que sea, pues en este caso hasta 1442 caras o facetas que discretizan ese sólido, y en el caso del IFC 4, pues esas facetas pueden derivarse a partir de la definición de unas NURBS que permiten una representación más fiel de la geometría, pero sigue siendo un mayor gasto de datos, aunque no llega a la barbaridad de datos que necesita pues un facetado BREP que conocemos tradicionalmente como tal. Respecto del formato, porque la estructura de datos será la que sea, pero esto tiene que plasmarse después en un formato de datos que es el que aparece en el archivo informático.
Este archivo informático puede tener fundamentalmente, bueno, no, fundamentalmente no, puede tener solo 3 formatos. El IFC se distribuye en 3 formatos. El IFC más habitual, un fichero de texto plano, que es este que tenéis a la izquierda de la pantalla, en el que se recoge el modelo siguiendo una estructura de datos del esquema IFC que en ese momento estamos utilizando. Por otro lado está el IFC XML, que es exactamente el mismo contenido, izquierda y derecha son equivalentes, pero se codifica el modelo con una sintaxis diferente, basada en un esquema XML, más adecuado para algunos usos y, bueno, utilizado probablemente por menos herramientas que el IFC tradicional, pero que en algunas ocasiones conviene tener claro que hay herramientas que solo admiten IFC XML. Bueno, que sepáis que es exactamente el mismo, los datos que se trasladan son los mismos, la información que se traslada es la misma, pero la sintaxis es diferente, la gramática varía. Entre medios, bueno, a mayores de eso hay un formato IFC-zip que fundamentalmente es tomar el modelo de texto plano, el IFC habitual, comprimirlo y con eso tendríamos un IFC-zip. No hay más, es así de sencillo. Casi todo software que admiten IFC admiten IFC-zip y, bueno, sin más tiene un considerable ahorro de datos. Bueno, el consumo de datos se ve reducido. Esto que puede resultar, pues, anecdótico en algunos casos, cuando se trata de modelos grandes, pues ya no es tan anecdótico y cuando se trata de trasladar modelos a través de las redes, pues tampoco es tan anecdótico. Como digo, casi todos utilizan ambos formatos y el IFC XML sería el más anecdótico, el más extraño. Pero no es todo. O sea, si esto no es suficiente, tenemos el modelo de datos, tenemos el formato en el que se plasma ese modelo de datos, pero además tenemos lo que se llaman las Model View Definition, que es un elemento que viene a colación, que bueno, que traemos, que viene incluido dentro del IFC por hacerlo, digamos, corto. La Model View Definition sería un subconjunto de las definiciones contenidas en el modelo, de tal forma que el modelo que tenéis a la izquierda sería el modelo completo y el modelo que tenéis a la derecha sería el modelo que yo traslado, que yo transmito a un colaborador, a quien sea, con la información que necesita. En algún momento alguien se planteó que no tenía sentido ninguno pedirle al modelador que incorporase todos los parámetros, por ejemplo, cálculos energéticos, si el que lo recibía iba a utilizar esa información como base para un análisis estructural o para un análisis de coste. No tiene ningún sentido pasarle, pues, los datos energéticos. Entonces, para ello se definieron una serie de conjuntos de parámetros de todo el modelo de datos de IFC se recoge, se fragmenta y se definen una serie de datos que son utilizados para unos usos concretos y que, por lo tanto, cuando coordinamos esa Model View Definition, el que recibe el modelo está esperando unos datos concretos. Estos conjuntos, como digo, que son las denominadas Model View Definition, aunque podemos acordar con nuestros colaboradores un subconjunto propio de datos, pues lo cierto es que hay una serie de Model View Definitions que son las estándar. La más habitual, lo comentaba antes cuando veíamos el modelo este. Esto es un IFC 2x3 Coordination View 2.0. Coordination View 2.0 es una Model View Definition en la que se esperan una determinada cantidad de datos, unos determinados parámetros, sobre todo para coordinación de disciplinas. Es la más utilizada y cuando no hay opciones, lo habitual es que sea esta la que se exporta. Insisto que se trata de un subconjunto de datos, así que en según qué condiciones y con algunas herramientas podría ser definido por las partes a conveniencia, de tal modo que, bueno, no siempre se van a usar todos los datos ni siempre se van a usar los mismos datos. Debemos recoger en el documento contractual que corresponda qué datos vamos a esperar y cómo se definen esas MVD que vamos a intercambiar. Vale.
Aunque ya he dado así alguna pincelada, vamos rápidamente a ver qué datos, perdón, qué usos puede tener un IFC, porque bueno, supongo que más de uno ya los ha visto y demás, y por lo menos empezar a ver ya cosas en pantalla que nos resulten más llamativas. Bueno, el rollo técnico, para el que quiera, doy referencias y los datos con los que le puedo ayudar a profundizar en el tema. Ya aviso que esto tiene para meses y meses y meses de estudio. Como decía, para los usos de IFC, el más inmediato, el que todos hemos probado en alguna ocasión o el que de alguna forma más rápido entra es el de visualización. Es inmediato. Es la posibilidad de ver un modelo sin la herramienta de autoría que ha servido para generarlo. No necesito un Revit para ver un IFC, no necesito un Allplan para ver un IFC. Por cierto, me he enterado esta semana que se llama Allplan, no Allplan. No necesito un software que me permita modelar para ver el IFC. Hay muchísimos visores de IFC, muchísimos gratuitos y muchísimos muy buenos, incluso siendo gratuitos. Por comentar, bueno, este es BeamCollab, pero bueno, podría ser BeamVision, podría ser Solibri, podría ser cualquiera. En el open source no hay demasiadas opciones y casi todas se basan en dos motores. Por un lado el de SEOKit y por otro lado el OpenIFC Shell. Comentar que lamentablemente desde el punto de vista técnico no son las opciones más ágiles ni son las más eficientes. A la hora de trabajar con archivos grandes, cualquiera de los dos se resiente y bueno, como digo, no son las opciones más... Si uno tuviese que desarrollar una aplicación comercial con alta exigencia, tendría que darle una buena vuelta a cualquiera de los dos. Por otra parte, se están utilizando en el mercado y están disponibles para, por supuesto, el que crea que tiene algo que aportar, que aporte lo que buenamente crea que puede añadir tanto en agilidad como en gestión de datos. Es una forma, por lo menos, interesante de empezar a trastear con IFC, porque cualquiera de los dos tiene librerías que nos permiten, digamos, desentendernos de la gestión del modelo y centrarnos en el tratamiento de la información que llevan dentro. Pero bueno, sin más por comentarlos. El IFC también nos sirve para la toma de datos. Podemos medir, parece evidente, pero bueno, a lo mejor si pensamos que algo que hemos oído muchas veces de que el IFC es como un PDF, en un PDF no podemos medir, o por lo menos no tenemos herramientas tan inmediatas para medir sobre un PDF. Sin embargo, sobre un modelo IFC podemos tomar medidas que no tienen por qué estar expresamente recogidas en el documento. En un PDF, si tenemos cotas, podemos leer las cotas. Si tenemos herramientas que nos permitan hacer proporciones, podemos medirlas, pero en IFC podemos medir cualquier medida, cualquier distancia entre elementos, podemos cuantificarla. Y también podemos cuantificar los elementos que hay. O sea, si podemos medirlos, también podemos contarlos. En definitiva, utilizar los modelos, los IFC como modelo de referencia a la hora de cuantificar costes de un activo. Ya hay muchas iniciativas en esa línea. Comentar además que la popularización de estas herramientas BIM ha traído consigo una pequeña disrupción en el campo de la cuantificación, de las mediciones de modelos de arquitectura. Si lo habitual era, y sigue siendo fuera del mundo BIM, que la cuantificación se establezca por medio de medidas que no tienen una relación estable con la base de datos de precio, quiero decir, no hay una línea de comunicación habitualmente entre el objeto medido, la línea medida en CAD y la base de precios que esté utilizando, el XLS, la hoja de cálculo, la base de datos, como le queramos llamar. No hay una línea que cosa esos dos elementos, esos dos mundos. El hecho de contar con modelos dimensionales ha permitido la aparición de herramientas que establecen sí ya esa relación direccional entre elementos y entre los elementos del modelo y la base de datos de precio. De forma que los cambios en uno o en otro lado se reflejan de forma inmediata o casi inmediata en el contrario. Podemos modificar en nuestra base de precios
datos de forma que se reflejen en nuestro modelo y viceversa, podemos modificar datos en nuestro modelo que se recojan de forma inmediata, insisto, o casi inmediata, en la base de precios. Pero es que además empieza a imponerse el uso de, bueno, digo, empieza a imponerse con la boca pequeña porque tampoco es que sea algo mayoritario ni que esté todos los días en primera plana de los periódicos, pero empieza a imponerse el uso de modelos IFC como objetivo de mediciones más inteligentes. Empieza a ser muy habitual, sobre todo, claro, en nuestra burbuja BIM, el hablar de modelos que utilizan las mediciones basadas en reglas, mediciones que se generan a partir de relaciones que establecemos entre los elementos. Y para eso necesitamos un modelo tridimensional que podamos compartir de forma transparente, un IFC. Esto daría para otra sesión y vamos, encantado de hablar de este tipo de mediciones. También sirve, además, un IFC para pues, lo más habitual, detección de interferencias y coordinación. Podemos utilizar las geometrías y las características de los elementos que tenemos definidos en nuestros modelos para comprobar cómo casan las distintas disciplinas entre sí, para saber si esa tubería puede pasar por donde estoy diciendo que pasa, para ver si el ingeniero que se ha encargado de diseñar los tubos de aire acondicionado ha tenido en cuenta la estructura correctamente, etcétera, etcétera. Como digo, es uno de los usos más habituales, es de los más espectaculares porque la implicación que tiene en el análisis temprano de riesgos y en la capacidad para adelantar los problemas que de otra forma podrían llegarse a dar en obra es brutal. Desde luego, para mí es la parte en la que el IFC saca pecho porque aquí no se trata tanto, o también, de que sea un modelo bonito como que sea un modelo técnicamente impecable y que permita el detectar de forma más o menos automatizada colisiones y, bueno, incongruencias dentro del proyecto. Y si hablamos de coordinarnos y de tratar distintas disciplinas dentro de un mismo modelo, toca hablar de interoperabilidad, de cómo gestionamos la información de distintos orígenes para tratar de casar todo en el mismo idioma. Como decía al principio, IFC no es DXF. Yo soy el primero en echar de menos la existencia de un DXF en muchos escenarios del día a día con mis colaboradores. Estaría encantado de contar con un formato de intercambio de modelos que me permitiera tomar un trabajo iniciado en Archicad para continuarlo en el punto que lo haya dejado el modelador y encargarme de mi parte con Allplan, con edificios, incluso con Revit si lo manejara y que todo fluyese. Pero eso no existe, o por lo menos a día de hoy no existe. Y personalmente yo dudo que llegue a existir. Incluso dudo que sea interesante que sea así. Pero es que esto tampoco existía con el CAD. O sea, los que venimos de trabajar con 2D, con el AutoCAD, con MicroStation, con Vectorworks, cuando no sabía ni lo que eran las 3 dimensiones, no teníamos un lenguaje universal que nos permitiese trabajar de forma transparente un proyecto de un punto a otro sin pérdida de datos. El DXF, que muchos añoran como formato que les permitía intercambiar información, no existió nunca. Yo no sé si es vuestra experiencia, pero la mía dice que hay transformaciones de tipos de línea, traducciones de patrones de sombreado, adaptaciones de bloques a elementos nativos y muchas otras cosas que eran problemas cada vez que tratabas de incorporar un DXF y había que rehacer bloques o había que tener una colección de patrones de sombreado que se pareciesen a los que venían de AutoCAD. En fin, que no era todo tan idílico en el pasado. Y en el fondo tenemos que seguir haciendo frente a estos problemas hoy por hoy, porque se mantienen. O sea, un DXF que yo tome desde un AutoCAD no es directamente traducible a un MicroStation, ni es directamente traducible a un Allplan. Porque hay que tocar cosas, porque hay que decirle las fuentes de textos como son, porque hay que decirle los grosores cómo los tiene que tratar, etcétera, etcétera. Evidentemente, en el universo Autodesk, las fricciones con el formato de XF no lo eran tanto. Pero bueno, no voy a soltar un exabrupto, pero faltaría más. Si ellos crearon
el formato como para que fuese un problema leerlo entre sí, o sea, entre sus productos. Pero bueno, aún así, el tema es que casi todos hemos interiorizado de una forma profunda las limitaciones del formato. Insisto en el tema de las tipografías, porque las tipografías que permite el DXF son muy justitas y, sin embargo, damos por hecho que es un mecanismo de interoperabilidad aceptable. Si recordamos la definición las definiciones que comentaba de IFC al principio, en ningún punto de las dos definiciones que utilicé se hablaba de intercambio de datos. Ni siquiera se anunciaba el IFC como un formato de interoperabilidad. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es posible o no es posible esa interoperabilidad con IFC? Pues desde mi punto de vista no solo es posible, sino que además no se vislumbra una alternativa que pueda hacerle frente, por lo menos en un corto plazo de tiempo, manteniendo las ventajas de un formato con una especificación pública y conocida. A día de hoy la interoperabilidad con IFC es posible, pero ni sencilla ni inmediata. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para atacar esto es que debemos ver que la interoperabilidad no es un santo grial que perseguir toda la vida. Que cuando damos el salto del BIM al CAD, perdón, cuando hemos dado el salto al BIM desde el CAD, no hemos cambiado una herramienta de dibujar por una herramienta de modelado. Lo que hemos evolucionado ha sido nuestra forma de trabajar. Y en esa forma de trabajar, cobra cada vez más importancia el origen de la información. Uno de los términos que nos empeñamos en repetir una y otra vez es la necesidad de la trazabilidad de esa información. Queremos saber quién ha hecho qué y cuándo. Queremos que sea posible trazar una línea desde el elemento que se genera hasta su puesta en operación sin que haya huecos que rellenar. Y aquí, de momento, el único formato que lo permite es IFC. IFC parcialmente, porque, bueno, además tendríamos que rellenar algunos de los huecos con elementos en formato BCF para dar respuesta a todas las cuestiones que digo. ¿Qué ha hecho quién, cuándo y por qué? Si nos ponemos, más técnicos, en el diccionario de español jurídico, interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o de sus componentes para utilizarse de forma conjunta e intercambiable. También habla de la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos para compartir datos, para intercambiar datos, pero sobre todo el conocimiento, para intercambiar el conocimiento entre ellos. Y aunque parezca una cuestión semántica, interoperabilidad no es intercambio de datos. Interoperabilidad es intercambio de información. Quiere decirse que mis datos no van a estar en el mismo sitio o no tienen por qué esperarse en el mismo sitio, pero la información tiene que mantenerse. Pero desde luego, desde mi punto de vista, y es un ejemplo que ponía en el podcast que grabé con Share Coordinates, interoperabilidad no puede ser construir un Mercedes con las piezas de un Ferrari. Y esto dicho, por más que pudiéramos hacerlo funcionar de algún modo, interoperabilidad es que tanto el Mercedes como el Ferrari puedan circular por una carretera y llevarnos a los mismos sitios, tener los mismos medios y los mismos objetivos, pero con distintas formas de hacer las cosas. Y lamentablemente, en parte, lo de lamentable, un modelo BIM es mucho más que una definición tridimensional de geometría. Reducir el modelo BIM a su representación 3D, por más que así sea en muchos casos de uso, es no entender cómo funciona un modelo de información de un edificio. La parte geométrica es una parte más y a veces ni siquiera es la más importante. No hace falta más que pensar en los estándares COBIE para ver que la parte geométrica no es la que cobra mayor importancia. En un modelo de información incluimos, por supuesto, la información geométrica, pero incluimos relaciones entre elementos, cómo un muro contacta con otro, prioridad entre los elementos que forman el muro, dimensiones del muro, información sobre los materiales que forman las distintas capas de elementos que aloja, si hay una puerta, si hay una ventana, que encima, por supuesto, queremos que sean paramétricos, que si modificamos una cosita se modifiquen todas. Bueno, pues a pesar de las enormes diferencias entre los datos que almacena un DXF y la información que almacena un IFC, nos llevamos las manos a la cabeza, nos rasgamos las vestiduras porque no podemos seguir con el modelado de un elemento creado en una plataforma cuando lo traemos a otra. Bueno, pues, señores, es que el IFC no hace eso. No es para eso y nunca lo ha sido. Y podemos entrar en los motivos que hacen que no haga esto. Podemos decir que es que el formato no lo permite, que el formato es muy antiguo.
Hombre, la Building Smart nació en el año 94, pero lo cierto es que el motivo que hace que no podamos tomar un IFC y tratarlo directamente como un elemento nativo, independiente de la herramienta en la que estemos trabajando, primero, es que nunca ha sido su objetivo, pero es que además los formatos nativos de las distintas plataformas BIM exceden con muchísimo la información que son capaces de soportar las actuales versiones de formato IFC. No digo, pues en próximas versiones, la IFC 5 promete la parametrización de elementos, promete, bueno, muchas cosas, pero que habrá que ver que se materialicen y que la industria las acepte y las materialice, porque esa es otra. Aquí, bueno, lo que decía, conviene recordar que la geometría, que el BIM no es única y exclusivamente geometría enriquecida, que vale, que cada herramienta puede darle su forma, que un Revit, un Archicad, un Allplan, un Edificios, un Vectorworks, cualquiera, puede interpretar que un muro se construye de una determinada manera. Después se representará como sea, pero en el IFC tiene que responder a unas características comunes entre todos, o debería responder a esas características comunes. En cuanto nos vamos un poco, nos extendemos más allá en los usos, en los distintos usos BIM, nos damos cuenta de que muchas de las herramientas que deben acceder a la información cuando tienen un IFC, pues tienen requerimientos distintos, tienen necesidades de información diferentes, tienen formas de gestionar la información muy distintas. Y todo eso, pues, no sé a cuento de qué, hay quien pretende o quien cree que puede ser solventado con un simple diccionario. Que si yo le llamo muro, tú le llames wall y el otro le llame pared. Bueno, pues no es tan sencillo, porque poniendo el ejemplo de este simple muro, podemos ver que el muro aquí arriba a la izquierda es un simple paralelepípedo, pero que después son varias capas. Y esas capas, dependiendo de qué herramienta estemos utilizando, pues tendrá unos planos inferiores y superiores, tendrá unos elementos de referencia, podrá tener planos de referencia delimitados por otro volumen, podrá tener envolventes que tengan conexión o no con ellos. Y bueno, pero es que incluso aunque nos quedemos con el muro sencillo, una vez que solventamos el asunto de referencias arriba y abajo, ya por no entrar en muros inclinados o muros curvos o muros de sección variable, cada herramienta gestiona de una manera muy distinta las capas que forman ese muro. Entonces, lo que inicialmente es un muro, un cubo, una caja rectangular, un paralelepípedo, puede ser una pieza geométrica que tenga la información estratigráfica asociada, pero también puede ser la suma de varias piezas como estas. Puede ser varios paralelepípedos o puede ser un paralelepípedo que tenga esa información asociada. Incluso puede haber capas que no se modelen como tales. Y aquí los que utilicen Revit, pues que empiecen a discutir de cómo se modela la pintura, porque eso es una conversación que yo no me canso de escuchar con los ojos abiertos. Cada capa, como digo, puede tener características además geométricas distintas. Una capa puede llegar a una altura, otra capa puede llegar a la otra. En fin, que podemos complejizar lo que es un simple muro, lo que era un simple muro, podemos complejizarlos como queramos. Y sin meterse en la ecuación con muros que se unan con otros. ¿Cómo se resuelve la prioridad de cada una de estas hojas cuando acomete con otro muro que puede ser o no de la misma composición? Bueno, pues todo eso que era un muro tan simple, que entiendo que ya no es tan simple, lo convertimos en una entidad IFC. Bueno, pues resulta que no, que hay herramientas que lo convierten en una entidad IFC con distintos materiales, pero hay herramientas que los convierten en varias entidades IFC. Si decidimos que cada hoja se comporte como un elemento independiente, pues tenemos varios muros pegados. Bueno, convertir nuestro muro en varias entidades IFC no es baladí. Nuestra herramienta para llegar ahí ha tenido que tomar decisiones que en algunos casos son configurables y en otros casos nos trasladan de forma directa el muro a un modelo IFC que no necesariamente tiene que ser el que nos gusta o que si no controlamos cómo se define puede no resultar de utilidad para lo que queremos. Entonces, con ese muro que hemos modelado de una determinada manera nos vamos a otra herramienta de autoría y aquí la definición de IFC del elemento, te recuerdo que nuestra
herramienta inicial había tenido que tomar decisiones para su definición, pues resulta que nuestra nueva herramienta tiene que definir, tiene que interpretar la información que recibe y asimilarla a su forma de trabajar. Bueno, es una auténtica locura. Yo solo os invito a tratar de modelar un muro de varias hojas con 3 herramientas de autoría distintas y entenderéis por qué este viaje no es trivial. Se trata, de convertir ese muro en un elemento IFC que pueda entenderse por las 3 partes, pero no necesariamente que corresponda con un muro en cada una de las 3 partes. Porque lo que sí es cierto que, a pesar de lo dicho, cualquier visor IFC debería poder darnos una imagen muy similar del elemento original. Y la información que hayamos asociado al elemento y que hayamos exportado en IFC debería ser interpretada por cualquiera de esos visores de forma similar. Podemos consultar la información que hay en el archivo, podemos extraer datos de ese archivo, pero hay una salvedad. Será un archivo de consulta. No me voy a meter en el jardín de la posibilidad de modificar el IFC, que hay fórmulas, hay herramientas que además apuestan por ello, pero en general, en términos generales, un IFC es un archivo no editable. Y si asumimos que no es editable, que es un archivo que es tal cual lo recibimos, ahí es cuando aparece la interoperabilidad. No se trata tanto de tener un archivo de intercambio de datos en los que mi software, el que sea, puede hacer uso de esos datos para transformarlos, porque no es el objetivo. Lo que tengo es un archivo en el que consultar información, un archivo con una geometría a la que poder referirme, un archivo con el que trabajar como referencia. Ojo, en principio sin posibilidad de modificación. No tengo un archivo que importar dentro de mi modelo como si fuese parte de él, como si fuese parte nativa de él. Claro, esto puede hacer que os preguntéis, oye, ¿qué pasa? Pero entonces no puedo intercambiar mi trabajo entre 2 plataformas de modelado BIM. Pues sí, la respuesta es que sí, claro que puedes intercambiar tu trabajo entre 2 plataformas. Lo que no vas a poder hacer es tratar tu información, esa información, como si fuese información nativa en ambas plataformas. Y insisto que podrás encontrar algún subterfugio, alguna herramienta que mejore la conversión, incluso quien prometa que pueda hacer el trabajo como suele decir, pinchando un botón, que puede hacer que el trabajo se traslade de una plataforma a otra sin pérdida de datos. Pero lamentablemente eso no quiere decir que vayas a poder poder trasladar los datos con total transparencia. Primero, porque si son 2 herramientas distintas, tienen formas distintas de abordar la construcción de esos elementos. Y segundo, porque cada una de esas formas distintas no tiene por qué corresponderse en origen y en destino. Entonces, no tiene cabida. Y si os parece, voy a dejar de compartir pantalla porque ahora lo que viene es la parte más política, más, entre comillas, lo de política. Es la parte en la que, abogo un poco por el formato abierto, porque a fin de cuentas el hecho de que no podamos intercambiar estos datos con toda facilidad o con toda comodidad es porque no nos movemos en un ecosistema cerrado. Si nos moviésemos en un ecosistema en el que el formato RVT, el PLA, el EDF, el que sea, fuesen públicos, probablemente estaríamos hablando de cosas muy distintas. Porque si yo tengo la especificación del formato RVT, no tengo dificultades para leerlo dentro de mi herramienta y publicarlo de nuevo dentro de mi herramienta. Pero el tema es que no es así. El formato de XF, por ejemplo, se hizo público 12 años después de ser implementado por AutoCAD. AutoCAD lo implementa en el año 86 y lo publica en el 98. Ojo, formato que sigue siendo en muchos ambientes la base de trabajo de mucha gente. Y esto el de XF, que era un formato de texto. Pero es que el formato de WG se ha conocido gracias a ingeniería inversa. O sea, se ha tenido que descifrar el formato por parte de la Open Design Alliance, por cierto, a la que se ha unido recientemente Autodesk, en principio para impulsar el intercambio de datos desde mi punto de vista para tener un pie puesto en donde se está cocinando su formato de RVT. Pero, como digo,
Autodesk hasta hace poco no formaba parte de la Open Design Alliance, de la que sí formaban parte casi todos los fabricantes de software. En fin, que volviendo al tema de los formatos, los formatos de las distintas de las principales herramientas de autoría BIM no son abiertos, no son públicos, no son consultables, no son reproducibles, de tal forma que nosotros no podemos leer la información que guardan esos archivos, sino es a través de las herramientas que nos facilita la propia empresa. La propia empresa que desarrolla el formato, que decide cambiarlo cuando le da la gana y que o bien lo intuimos, lo deducimos a través de procesos de ingeniería inversa o que, por cierto, no podrían hacerse nunca con garantías, porque los procesos de ingeniería inversa no son garantía de nada. Baste ver cómo se interpreta el formato doc de Microsoft, o no tenemos forma de llegar a nuestros datos. Y esto, que bien puede ser admisible para conservar la propiedad intelectual, también puede ser visto como una negativa de la empresa a compartir con su competencia lo que considera parte de sus activos. Pero es que por el usuario tendría que ser visto como un peligro al que no puede correr el riesgo de exponerse. Por comentarlo brevemente, los problemas que tiene de versiones Revit. ¿Qué pasa cuando a alguien se le da por cambiar la versión a mitad de proyecto? La locura que puede suponer eso. O Allplan limita las importaciones de versiones anteriores a un número de versiones, no recuerdo cuántas. Archicad permite la importación de versiones muy antiguas con sus versiones nuevas, pero lo cierto es que no hay herramientas que nos los solucionen de forma ajena a la herramienta. Las herramientas se convierten en jaulas de oro de las que es difícil o imposible escapar. Y bueno, si toda mi información descansa en la confianza que yo tengo en que la herramienta es la adecuada, pensemos dentro de 10 años si esa herramienta va a ser la que vamos a considerar adecuada. O pensemos al revés, pensemos hace 10 años cuál era la herramienta que considerábamos que era la que cumplía todas nuestras necesidades. Frente a eso, como comentaba al principio, IFC es un formato con especificación pública y neutra. Eso quiere decir que cualquier herramienta puede implementar la lectura e incorporación de información guardada en IFC en cualquier momento. Están publicadas en la web de Building Smart International las especificaciones desde el formato 1 hasta el 4.3, que es el que está como Release Candidate. Cualquiera puede leerse, interpretar la especificación y montar un visor o montar un programa que permita extraer datos de él. Y desde luego yo, en lo personal, opino que el secuestro tecnológico, porque no se puede llamar de otra forma, al que nos puede someter la elección de una determinada plataforma, tiene que ser necesariamente un factor de decisión a la hora de escoger una herramienta u otra. Porque no es solo el precio, no es solo el que mi compañero tenga también la misma herramienta. Es pensar en que dentro de 10, 15 años, mañana mismo, si a la marca que sea le da por cambiar el formato y a mí no me apetece cambiar de versión, pues me ha crucificado. Y en un entorno en el que encima yo no soy propietario de mis herramientas, sino que las alquilo y me las actualizan por narices, pues ni os cuento, porque tendremos... ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que cambie de versión tendremos que reconvertir todo nuestro acervo de proyectos a una herramienta nueva. Hombre, entiendo que no tiene sentido. Entonces, bueno, entiendo que la capacidad que tiene, que nos dé la propia herramienta para minimizar ese secuestro tecnológico, tiene que ser puesta en el lado del positivo a la hora de tomar esas decisiones. Y me imagino que bueno, ante esto muchos dirán, bueno, vale, Belia, sí, muy bien, pero ¿y qué hay de interoperabilidad? ¿Que puede de verdad el IFC ayudarme a gestionar mi día a día con distintas herramientas bien? Pues mi respuesta es muy sencilla, la he dado, está grabada, más te vale. Más te vale que tu herramienta de respuesta a eso, porque si no es así, estás utilizando herramientas poco adecuadas. Estás utilizando una herramienta con fecha de caducidad. Cuestión distinta es que el IFC pueda resolver problemas de trabajo colaborativo con elementos nativos. Eso, a día de hoy, radicalmente no. La respuesta es no, no hay duda. La única manera a día de hoy, poder trabajar en un mismo proyecto de forma simultánea e indiferente, con un modelo que va y viene,
es con un flujo de trabajo basado en modelos nativos. La única manera. Pero ojo, si lo que queremos es realmente que vaya y venga, no hay alternativa. Si trabajas con Revit, podrás pedirle a un compañero que trabaje sobre tu modelo si él también trabaja con Revit. Y podrá continuar con tus familias, podrá continuar con tus vistas, podrá continuar con tus modelos. Si trabajas con Allplan, podrás pedirle a un compañero que complete tu trabajo si él también trabaja con Allplan. Y así con todos. Pero eso no quiere decir que estemos condenados a no colaborar fuera de formatos nativos, ni mucho menos. O sea, es todo lo contrario. Lo que quiere decir es que una plataforma no puede completar el trabajo iniciado en otra, pero colaboración no es eso. Lo que tenemos es que empezar a pensar en que hay que incorporar de forma necesaria y obligatoria en nuestros documentos contractuales un apartado dedicado exclusivamente a las estrategias de colaboración. ¿Cómo vamos a colaborar? Porque no se trata solo de definir la versión de software que vamos a utilizar para evitar que un iluminado decida, como decía antes, por su cuenta actualizar el Revit y dé al traste con el trabajo de todos los demás. ¿No? Se trata de que en el fondo nada nos impide tener una buena planificación previa de tareas. Nada nos impide dividir el trabajo de la forma que sea, por disciplinas, por zonas, por edificios, por elementos, por lo que sea. Y una vez que está definido esa división de trabajo, una vez que está todo eso bien establecido, ahí estamos colaborando. Y eso es bien. La planificación tiene que ser también en las etapas anteriores al inicio de los trabajos. No creo que le resulte sorprendente a nadie hablar de modelos federados en los que las distintas disciplinas se incorporan a un único modelo a partir de la unión de IFCs de distintos orígenes. Y no pasa nada. Evidentemente, antes hay que tener una fase de planificación en la que tengamos claro cuál es el origen de coordenadas, tengamos claro cuáles son los niveles de trabajo, tengamos claro cuál es la nomenclatura de los elementos, tengamos claro cuál es la clasificación de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Pero, señores, es que colaborar es tener claras muchas cosas antes de empezar a trabajar. Entonces, es evidente que habrá que tener un responsable, que cada uno tendrá que ser también responsable de las colisiones que se detecten en la coordinación de disciplinas. Por supuesto que el responsable de arquitectura no podrá intervenir en el modelo de estructuras. Es que es un cambio mínimo, esto lo hacíamos en un momento. Sí, lo harás en un momento, pero es que el responsable es otro. Entonces, como no te corresponde a ti, no tiene sentido que lo hagas con su herramienta. O por lo menos no tiene sentido si esto se hace en un modelo de coordinación. Otra cosa es que me digas, oye, bueno, pues me pasas el modelo de estructuras, lo vuelvo a generar, lo modifico, lo vuelvo a generar como IFC y lo mando al modelo federado de coordinación, que es donde tiene que estar. Es que no deberían hacerse esos cambios. Lo razonable será, como siempre, pasar las incidencias que correspondan al responsable de revisarlas, que cuente con acceso al modelo nativo, que tome cartas en el asunto y que, bueno, a partir de las decisiones tomadas sobre el modelo de referencia, que puede ser, debe ser un IFC, tome las medidas que toque. Y aquí, bueno, ya tocaría hablar del BCF, del formato de comunicación, pero vamos, que fundamentalmente, y por ir cerrando, que el tema, aunque da para mucho, y espero que dé para mucho, espero que haya plantado alguna duda y algunas cuestiones en la cabeza de los que estáis escuchando, podemos resumirlo, o por lo menos yo creo que me gustaría resumirlo en 4 aspectos que deben ser tenidos en cuenta siempre a la hora de trabajar con IFC. Primero, no es un formato de trabajo. Es un formato de intercambio de información. No te estoy dando el trabajo para que lo acabes. Después, no es posible a día de hoy trasladar todas las características de un modelo nativo a un IFC. No es posible, no hay ninguna herramienta que convierta toda su información en información IFC, a menos que trabaje de forma nativa con IFCs. Blenderbeam trabaja con IFCs, por decirlo de alguna forma. Hay herramientas que empiezan a trabajar con IFC de forma nativa. Yo no veo que sea el camino, pero bueno, a menos que sea eso, no es posible trasladar todas las características de un modelo nativo a un modelo IFC. Es posible trabajar en entornos multiplataforma con IFC. Esto, de las 4 cosas que quería, esta tercera es que es clave. Es posible trabajar con modelos multiplataforma con IFC. Ojo, pero ni es sencillo. Por supuesto, no es tan sencillo como hacerlo con modelos nativos, ni es inmediato, no es un guardar como. Y por último, la distinta interpretación del formato IFC a lo que obliga siempre es a pruebas de interoperabilidad.
Pero es que es lógico, si yo estoy trabajando con softwares distintos, lo primero que tendré que hacer es ver cómo se comporta mi producto cuando lo saco a tu herramienta y cómo se comporta tu herramienta cuando lo traigo a mí. Entonces, a partir de ahí podremos establecer esas pruebas de interoperabilidad que nos permitan definir cómo vamos a seguir trabajando. Estas 4 cosas, y para todo el que esté interesado en profundizar, pues desde luego que sepáis que hay muchas visiones alrededor de este formato. Yo os recomiendo las escuchas de los distintos podcasts que hemos tratado el asunto desde puntos de vista muchas veces muy diferentes. El que ya comentaba de Share Coordinates, el anterior al que yo grabé, porque fue el que dio lugar a este pequeño debate. Por supuesto, el de Iván Guerra hablando de IFC desde BeamLevel, que me parece muy bueno. Y, hombre, por supuesto, como a mí me toca, pues BeamRAS, donde hemos tenido la suerte de contar con David Delgado Vendrell hablando específicamente de IFC, pero donde además hemos dedicado una serie completa a hablar de la importancia de la I, de información dentro de la metodología BIM. Porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de trasladar información, de recuperar información, de almacenar información y de tenerla siempre disponible. Sin más, despedir la charla, que no el debate. Gracias José Lax, gracias Santiago López y gracias a todos que formáis la comunidad ARBIM por darme la oportunidad de contar mi punto de vista. Espero que los errores no hayan sido devueltos y que ahora surjan dudas y debate. Excelente, Belio. Supongo que, bueno, vamos a ponerle un corte al debate, no hacerlo muy largo, pero el primero que quiera levantar la mano. Primero que se atrevan. Si no, me atrevo yo. Ahí, bueno, tome directamente la palabra el que quiera. Yo tengo unas observaciones que en realidad tengo algo que es reflexión y pregunta a la vez, ¿no? Por un lado me quedó muy flotando tu palabra peligro, digamos, un momento peligroso. Se puede repetir el fenómeno DWG como software hegemónico, como formato hegemónico, y es el sueño de cualquier fabricante de software, que todo el bagaje de la historia de la humanidad de los proyectos digitales se manejen en mi formato propietario. O sea, nadie puede obviar de que eso es lo mejor que te puede pasar como fabricante de software. Y lo que seguramente Autodesk intente, como lo podrían, no es un problema de maldad o de no, es una visión comercial que tiene no solamente Autodesk, sino que tiene cualquier fabricante de software. Justamente este espacio... Es una estrategia perfectamente lícita. Obviamente, está en su derecho de hacerlo y además es lo que yo haría si estuviese en el papel de ellos, punto de vista comercial. Ahora, justamente en función de tener otra mirada de las cosas, es que se crea un espacio como este, o está el espacio del open source como una filosofía distinta. Entonces, me parece peligroso el momento porque ante cierta hegemonía de un programa en particular, y con esta noticia que me acabas de dar, que yo no sabía que Autodesk entra a la ODA, que justamente era como un espacio de contraingeniería para que el formato de Revit justamente pudiese ser abierto y yo pudiese usarlo con otro software, estrategia que la verdad que no me parece tampoco muy interesante. Y también es cierto que uno podría aportar una mirada adicional, que es, una cosa es mi problema como prestador de servicios de trabajar en un software y que si me dan una parte del programa hecha en un software propietario, yo la pueda continuar en el mío. Y otra cosa es estar preocupado por el reservorio de datos de la historia, digamos, de acá en el futuro con respecto a la información de proyectos y la reutilización de proyectos en el futuro. Por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura universitaria, que es donde yo trabajo, está la idea de que si en la provincia de Jujuy alguien proyecta una biblioteca, ese archivo, con toda la información que se pensó ahí, yo lo pueda usar en un proyecto nuevo y pueda recuperar gran parte del trabajo hecho ahí en otro proyecto. Y me parece que el IFC calza muy bien en esa descripción
del edificio para que yo tome esa descripción del edificio y pueda aprovechar todo lo pensado ahí, el proyecto, la arquitectura. Imagínate que la escritura, algo que tenemos como todos esos libros que tienes detrás de ti, que la primera edición que se hubiera hecho se escribiese con una codificación que se hubiese perdido. Y que solamente lo puedo leer si un fabricante determinado me da el lector. O sea, sin esa lupa yo no lo puedo leer. Bueno, es más o menos parecido, ¿no? O sea, en arquitectura estaríamos en una cosa parecida. ¿Qué conocimiento nos quedamos? Claro. Entonces, por ahí lo que digo de lo peligroso, porque efectivamente como los modelos arquitectónicos pasan, los archivos pasan a tener mucha más información, que esa información no sea accesible, sería terrible que el centro de... Con lo cual, los estados pidan la información para la obra pública, los privados en su vida habitual, un estructuralista le entregue al estudio de arquitectura la estructura para ser incorporada al proyecto. Sería maravilloso que todo eso sea con IFC, porque eso haría que entonces ese banco de datos que se va generando con una especie de big data monumental sobre soluciones arquitectónicas sea leída no solamente con cualquier programa, sino garantía de que un programa dentro de 10, 15 años lo va a poder leer sin problema. El tema no está en que... ¿Qué vas a escuchar? Decía que yo no defiendo que el IFC como el formato. Yo lo que defiendo es que sea cual sea el formato, que sea abierto y documentado. A mí no me preocupa que RVT sea hegemónico, me preocupa que sea propietario. Porque yo no tengo ningún problema porque sea el mejor formato uno que otro. El problema que tengo es que si yo dentro de 15 años quiero recuperar una información y no tengo la forma para decodificarla, estoy perdido. Por poneros un ejemplo, el MoMA de Nueva York tiene una sección dedicada a los videojuegos. Almacenan videojuegos desde los años 70. ¿Os imagináis cuál ha sido el mayor de sus problemas? Que ahora mismo no hay televisores de tubo. Claro. Que ahora mismo los monitores se conectan por HDMI. Entonces, no solo tengo que almacenar mi colección de videojuegos, sino que tengo que almacenar todos los entornos que necesitan estos videojuegos para ser reproducidos. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. O sea, a día de hoy, cualquiera que quiera recuperar, pues no sé, formatos, bueno, sin irnos a dibujo, WordPerfect. Los que tengan alguna cana como yo o alguna más, recordarán la hegemonía del WordPerfect 5.1. La gran herramienta de procesado de textos que no había quien debatiese. Y de repente llegó Microsoft y puso Word en funcionamiento. Y Word tenía un formato que no era el WP. Y se fue perdiendo. Al principio Word importaba WP. Tratad de buscar en vuestros procesadores de texto a día de hoy el importador de WP. Es que se pierden el formato, se pierden los datos. Y ahora pensad en cuántos documentos hay generados durante el periodo de apogeo del WordPerfect con ese formato que era el definitivo, que no era el formato del denostado formato de texto plano que no permitía prácticamente ni negritas ni nada en el WordStar o en cualquiera de estos procesadores de texto plano. Claro, adoptamos la tecnología, no nos planteamos cuál puede ser el problema que genera o que arrastra esa adopción de tecnología y nos olvidamos de que hay una serie de servidumbres que lleva aparejadas. Esa serie de servidumbres que yo defiendo que tienen que ser parte del peso del reparto de decisiones que tocan a la hora de escoger una plataforma u otra, para mí es fundamental. Como empresa privada puedo entender que cada uno opte por tenerlas en la consideración que quiera. Pero desde luego, con conciencia pública, vamos, ni me lo pienso. O sea, es obligado el exigir como documento primero un formato que yo pueda recuperar dentro de 5 años, que pueda recuperar dentro de 10 años, que pueda trasladar a mis sucesores en forma de patrimonio.
Porque, oigan, que yo estoy a la hora de intervenir en un bien de interés cultural, por ejemplo, la ley aquí en España a mí me obliga a documentarlo con toda la precisión que pueda. ¿De qué me vale documentarlo con toda la precisión que pueda si dentro de 10, 15, 20 años el investigador que tenga que recuperarla no va a poder decodificar esa información? Entonces, pues primero pensemos que los datos valen lo que valen por el valor que nos aportan cuando los procesamos. El tener ahí una biblioteca cerrada no nos da nada. El ser capaces de leer esa biblioteca es lo que nos aporta conocimiento. Bueno, pues en este caso lo mismo. El tener los datos en un formato que puedo leer a día de hoy me aportará a día de hoy muchas facilidades. Pero no me permite, no me garantiza el poder utilizarlos mañana y poder sacarle rendimiento y mayor provecho. Menudos pichos estoy largando. Y la segunda cosa que iba a decir es que finalmente el devenir de esto depende muchísimo de lo que nosotros como usuarios de BIM o como actores dentro del mundo BIM hagamos, porque en realidad si dejamos librado a las leyes del mercado, esto tiende a un manejo del archivo, del formato privado, e incluso a lo sumo un acuerdo entre empresas para cierta lectura de RBT a Archicad y de Archicad a Allplan, y que entre las tres marcas más o menos se intercambien los archivos, pero nunca va a tender a una idea de un IFC absolutamente sostenido también en la obra pública. Si hoy existe algo de eso es porque hubo algún esfuerzo extramercado, como fueron los británicos al principio, creo, o algunos estados que se han puesto un poquito firmes en regular esto, pero depende de nosotros, porque en nuestros países, si los usuarios no lo impulsamos, queda. Estoy cansado de leer pliegos de especificaciones técnicas de licitaciones en las que se pide el archivo específicamente de los planos en formato AutoCAD 2008, por ejemplo. Cansado de verlo, como que se pide específicamente dibujado con una marca determinada y un formato tal cual especificado así. Entonces, ni siquiera compatible con AutoCAD 2008, directamente dice AutoCAD 2008. Entonces, y es así como el usuario, y lo está por ahí escribiendo gente bien intencionada, simplemente dice, bueno, yo tengo este programa que ni siquiera lo debo haber pagado en mi computadora y quiero que me lo entreguen en el mismo formato que esto. No tiene idea del daño que está produciendo cuando pide en el pliego de especificación técnica que se entregue de esa manera. No solamente por lo que genera, sino por el preconcepto que genera de que entonces el estándar es así, que todo hay que dibujarlo con ese formato, porque es así como lo piden todos. Que es como la mayoría de la gente adopta herramientas BIM, porque lo piden todos. Claro, pero por eso mi insistencia en que el pensar más allá de la comodidad o de la exigencia que tengo a día de hoy es importante. Porque yo hace 10 años, sí trabajaba con moderadores BIM, pero hace 20 años no trabajaba con moderadores BIM. ¿Qué hago? ¿He perdido la oportunidad de recuperar esa información? Pues en muchos casos sí. En muchas situaciones. Igual creo que estamos cometiendo el error de querer pensar que las herramientas que usamos hoy van a ser las mismas que las que vamos a usar dentro de 20 años, como que las herramientas que se usaron 40 años atrás sean las mismas que las que usamos nosotros. A mí me ha pasado de ir a una fábrica, donde eran fábricas diseñadas para durar décadas, y tener que ir a la planera y encontrar el plano de hace 50 años para entender cómo era el despiece de ese equipo. Y no podemos, simplemente, está bien, entiendo el deseo de poder reutilizar la información y de poder reutilizar los modelos y continuar el trabajo, pero creo que tenemos que ser conscientes de que el único formato de intercambio de información válido hoy en día es el papel. Que podamos tener la opción de mejorar ese intercambio de información con un IFC o con un modelo X que nos permita abrirlo con distintas herramientas, genial, pero al día de hoy el único formato válido es el papel. Porque no puedo abrir
Lo que pasa, Santiago, es que las discusiones que se dan hoy en la administración pública por empezar a dejar el uso del papel, por lo que significa que, por ejemplo, un ente centralizado que controla una obra hoy esté en Buenos Aires y tenga que esperar que el papel desde Jujuy se le transporte para poder entonces hacer 3 juegos de copias de 60 planos cada uno, en lo cual 60 van al expediente. O sea, la tendencia a dejar de usar papel es muy fuerte y razonable, y entonces aparece esta cuestión del formato como una cosa ya. Pero no está resuelta. Pero todos queremos dejar de cortar árboles, pero no tenemos una alternativa superadora a eso hoy en día. Santiago, vamos a ver, tenemos unos vías que van mejorando eso y en general esas vías pasan por estándares que sean abiertos, públicos y lo más admitidos por la comunidad. En ese sentido, el PDF es un estándar documentado, es un estándar admitido como formato ISO y, por lo tanto, es un estándar que nos permite sustituir ese papel. IFC también es un estándar documentado, también es un estándar ISO y también permite abandonar, permite acometer la extracción de información desde una postura de mínimo esfuerzo, porque esa información ya está estructurada. Chico, pues a partir de ahí es lo que tocará evaluar. Si los estándares están ahí, será para algo. Esos estándares, además, están ahí por alguna cuestión. Lo del IFC y el PDF está clarísimo que a mí me parece que foros como estos deberían servirnos como darnos información para impulsarlos hacia afuera. Me sigue quedando afuera si el SVG sería un estándar de archivo vectorial estándar, porque la necesidad de un archivo editable vectorial es una necesidad interesante, porque es verdad que yo como ente público recibo un IFC y tengo un modelo 3D. Todavía el IFC no tiene información bidimensional incorporada, y si PDF impreso, yo debería tener algo que tienes el PDF como formato vectorial. Sí, pero no editable. Yo no puedo sobre eso, suponete, ¿qué es lo que un organismo público podría querer? Bueno, poder tocarla un poco y la modificada. Donde abres un SVG, puedes abrir un PDF. Claro. Abre indistintamente SVG y PDF. Sí, pero el SVG lo puedo editar. Y lo puedes trabajar. Claro. De todas formas, yo sí considero que SVG es un formato perfectamente capaz de albergar datos bidimensionales sin mayor problema. Y además, sigue las mismas características. Es un formato perfectamente documentado, es un formato de texto plano, es un formato que se puede listar con un bloc de notas, es un formato que se puede modificar vía texto. Para mí es un ejemplo de un formato que sí tiene sentido. O sea, además, un formato descriptivo, no es un formato como el PDF, que no tiene esa capacidad de establecer relaciones entre elementos. No deja de ser un XML, el SVG no deja de ser un XML, que, bueno, con sus pegas y sus ventajas, pero que es perfectamente editable. Y recoge toda la información que una información vectorial puede exigírsele, vaya. Por eso me parece que podría ser una tercer pata dentro de los estándares a quedar documentados y que dan garantía de neutralidad tecnológica y de neutralidad comercial y de posibilidad de reutilización futura sin límite. Hay una mano levantada, no sé supongo que es Carlos Solovera, si ha sido un accidente o es consciente. Cualquiera puede poner el micrófono y hablar, ¿eh? No sí, por eso lo digo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola. Me disculpan, no puedo prender la cámara porque estoy en una situación absolutamente tarzanesca y creo que sería ofensivo para todo el público asistente que me vean así. Pero, en definitiva, yo tenía un par de consultas. Primero, que soy un poco
soy demasiado disperso, entonces tengo que ayudarme de notas para poder centrarme un poco. Entonces, en algún momento, Evelio habló de que hay tres tipos de IFC, que está el IFC XML, el zip, y no sé cuál es el otro. Está el IFC, el formato IFC texto plano y, digamos, la descripción canónica. El IFC zip, que es ese mismo comprimido, no tiene más historia. Y el IFC XML, que es la misma información contada de otra forma, con una gramática distinta, perdón, con una sintaxis diferente. Entonces, cualquiera de las tres recoge, o sea, un modelo IFC exportado en cualquiera de los tres formatos recoge la misma información, lo único que lo cuenta de diferente manera. Pues uno empieza contándolo con el número de elemento y después va en mayúsculas y la relación se establece de forma expresa, y el XML pues la establece de forma jerárquica con una estructura pues XML tradicional. Es una cuestión de sintaxis, no tiene mayor trascendencia que esa. Y bueno, que hay herramientas que admiten específicamente IFC XML en vez de las otras dos. Yo pocas veces me he encontrado con XML. Fundamentalmente haciendo pruebas, no más. Por otra parte, el formato XML, no recuerdo muy bien los motivos, es una cuestión técnica, es más pesado, genera ficheros más grandes. Esa es la duda que tenía, si eventualmente había diferencia. Más que de forma jerárquica, pues será más complejo, habrá muchas redundancias y cosas de eso. Se entiende. Sí, viene todo, perdón, que viene todo por las etiquetas en XML, como son tantas etiquetas para identificar un mismo dato, ahí empieza la etiqueta y pues la misma nombre, pues el ID para decir que termina, por ejemplo. Bueno, pues por lo menos es 3 veces más el peso de un XML en texto plano, claro, el tamaño. Hay ocasiones en las que eso ya es un volumen importante. Ya. La otra consulta es que hablaste de 4 máximas, que primero que no es formato de trabajo nativo, que se entiende, que es posible trabajar en modelos multiplataforma en IFC, que cuesta pero se puede, y lo otro, y las otras dos no alcancé a escuchar lo que está comentando. Como os lo he contado todo con un guión, puedo ir al guión y decirte. A ver, las 4 que tenía era IFC no es un formato de trabajo, es un formato de intercambio de información. No es posible a día de hoy trasladar todas las características de un modelo nativo a un modelo IFC. Es posible trabajar en entornos multiplataforma con IFC, pero no es tan sencillo como hacerlo en formatos nativos. Dije 4 y tengo 5. Utilizar formatos con especificación pública garantiza nuestra independencia tecnológica. Y por último, la distinta interpretación del formato IFC obliga siempre a pruebas de interoperabilidad. Siempre. Y el otro tema es que, como consulta, ¿cómo puedes trabajar la trazabilidad con IFC? ¿Eso hay un registro? ¿Hay algún método? Ahí lo trabajarías con el formato asociado, que es BCF, el Building Collaboration Format, que es también desarrollado, bueno, no es, este formato fue desarrollado por Solibri y no sé quién más. Y ahora mismo está auspiciado por la Building Smart, que lo mantiene, y bueno, es el otro formato libre asociado al modelado BIM. Es un formato en el que recoges de forma muy esquemática fecha, autor, incidencia y localización. Y además se añade una imagen de esa incidencia. De tal forma que tú puedes hacer la trazabilidad de qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Formato BCF.
lo leen. BCF. De nuevo, es un formato que está documentado, es un formato que se genera en texto plano, de tal forma que tú puedes abrir perfectamente el documento. No recuerdo si es un XML, me parece que sí, pero vaya, que en todo caso es un formato perfectamente legible por cualquiera y muy fácil de implementar. ¿Y hay alguna tecnología abierta que permita leer este tipo de BCF? ¿No? Bueno, el BCF lo puedes leer, pues Revit tiene plugins para leer el BCF. Sí hay una herramienta, lo que pasa es que está descontinuada para lectura de BCFs. BinColab tiene, bueno, prácticamente todos los visores de modelos IFC incorporan un lector de BCF y algunos un generador de BCF. Es un formato que se puede utilizar con facilidad. Cualquier visor gratuito de IFC te permite la lectura de BCFs. En el caso de BinColab, por ejemplo, te permite además el vincular de forma exacta el punto de vista del emisor y del receptor. O sea, yo como emisor te digo, estoy viendo en pantalla un punto determinado de un class, de una interferencia, genero el BCF en ese punto y a ti lo genero a través de BinColab y con Archicad, por ejemplo, te envío el IFC, te envío el BCF y tú puedes abrir el BCF y te lleva dentro del modelo a ese punto IFC, tanto que estés en Archicad como que estés en Revit, como que estés en la herramienta que sea, porque lo que estás almacenando es una relación, pues, de punto de vista en unas coordenadas sobre ese IFC. Por incorporar un poquito más, es simplemente enviar las posiciones donde está o lo que lo único que está marcando X y Z y el punto de vista, y aquí está la interferencia. No estás mandando ni el modelo, pues va por sitios diferentes. El modelo por un lado y las comunicaciones BCF por otro. Hay una paradoja acá en el mundo de la arquitectura, sobre todo porque se ve también con la semántica cotidiana cuando uno, por ejemplo, busca trabajo y aparecen estos, me llega un montón de ofrecimientos de trabajo y son arquitectos de datos. Y de alguna manera estamos migrando hacia esa matrix que en el fondo el gran arquitecto que se está pidiendo ahora. Yo buscando trabajo últimamente he encontrado que más de la mitad de los ofrecimientos tienen que ver con arquitectos de datos, TI, de software. Bueno, ahí realmente lo que hay es una confusión, una apropiación del término arquitectura hacia los informáticos, que Juan Luis denosta más que yo. Pero vamos, que sin más lo que hacen es una apropiación del término, no tiene mucha relación. No, yo creo que por último interesante, que en el fondo habla de crear un espacio que está obviamente, digamos, dentro, manejando información y dentro, digamos, de un mundo virtual, pero es una... Yo desde luego lo tengo clarísimo, ¿eh? En el modelo BIM, el modelo entendido como todo lo que da forma a una estructura de trabajo sobre un activo, la parte gorda se la lleva la información, los datos. Otra cosa es que, bueno, como arquitectos nos gustan más las formas y los dibujos, y lo que nos gusta es ver en pantalla volúmenes antes que filas de datos, pero que la parte gorda del BIM está en el medio, en la I, lo tengo clarísimo. Y hacia ahí es hacia donde realmente se dirigen los esfuerzos que pueden generar más valor, porque si yo controlo los datos, puedo al final generar la información. Probablemente en unas décadas más el problema no va a ser el intercambio de datos, sino la supresión del oficio, porque si manejamos datos sobre datos, finalmente el arquitecto va a ser absolutamente prescindible, se me ocurre. Bueno, te agradezco el tiempo y la disposición para compartir conocimiento. Espero que nos sigamos viendo. Estoy convencido que no, que los arquitectos seguirán haciendo falta.
Alguien habrá que tener la culpa de lo que pasa en las obras. Sí. Chao, Elena. Un detalle, Belio, no sé si... Dime. Digo que yo he conseguido, ya será por la versión de Acrobat que tengo, que he conseguido medir perfectamente con la propia Acrobat dentro de un plano, de un PDF. No hay que aplicar nada ¿Cuánto te ha diferente. costado la licencia? A la universidad, a mí no. No lo sé. No lo sé. Pero sí, es decir, sí se puede medir. Sí, pero son pocas las herramientas que te permiten hacer la medición en PDF. Supongo que además tienes que darle una relación de escala o Sí, claro. Obviamente tienes que decirle que el tamaño del papel, lo sabes. O sea, no deja de ser la misma fórmula que puedes utilizar con un escalímetro, pero facilitado en pantalla. Yo a lo que voy con la diferencia fundamental en la parte de medición que se puede aplicar a un IFC es que ya tiene definidas de forma intrínseca las dimensiones, de tal forma que tú tienes unas unidades con las que ya trabajas y el programa, sea cual sea, tiene acceso a esas unidades y por lo tanto tiene capacidad para extraer esa información sin incorporar nada. Tú puedes obtener datos de ese IFC de forma programada sin conocer nada más que el modelo que te dan. En un PDF eso no es posible porque necesitas que haya una interpretación previa de qué es lo que tiene delante. Bueno, está claro que necesitas saber qué escala tiene para poder medir, simplemente. Es el papel digital, vamos a decirlo así. Sí, con eso, una consulta pero... respecto. Que yo vi algo de PDF 3D que eventualmente era una especie de visualización de modelos 3D dentro de un formato PDF. Efectivamente. ¿Eso permite extraer datos de alguna manera o es también una plataforma cerrada para manejar los datos? Yo ahí tampoco. Yo las veces que he jugado con él, lo que tenía era una maqueta con un visualizador, algo así, ¿no? Es una cuestión de visualización, fundamentalmente. Buenas noches a todos. Disculpad el retraso, me he podido unir tarde hoy. Bueno, hoy es mi primer día. Hola, ¿cómo estás? Sí, os veo las caras y no sabéis quién soy. Debería ser la idea. Mr. Beam. Sí. El formato PDF 3D de Adobe está obsoleto. Fue un primer intento de meterlo en los visores y ha sido superado por el WebGL. Ya no se usa. Buenísimo la información. Llegaste tarde, pero oportuno, entonces. Pero lo clavó. No, pero... Nos estábamos todo. PDF. Yo lo he usado mucho y me hice un programita para exportar directamente de Revit a PDF 3D, pero luego la tecnología de Adobe la vendió a no sé qué, o sea, liberó la tecnología, no la liberó, se la vendió a otra empresa que empezó a desarrollarla. Adobe se centró solamente en la parte 2D y ahí murió el proyecto y perdió ya fuelle y WebGL lo superó. Ok. Contestado. José María, y después de WebGL, el GLTF, ¿cómo se llama? El GLTF sería como la evolución de ese WebGL. Bueno, no lo sé, yo tampoco sé tanto de eso. Sé que los de CIPE flipan con el GLTF. Nosotros hemos montado con el IFC, que se le achaca problemas a que no es capaz de ser renderizado con rapidez y tal. Es cierto que el WebGL está diseñado específicamente para correr sobre JavaScript en navegadores, pero WebGL funciona y yo creo que GLTF es una especie de evolución, como tú dices, pero tampoco tengo claro la diferencia. De la curiosidad, porque, vamos, no lo veo como... Yo lo veo como una cáscara sin información que, bueno, tiene sus ventajas a la hora de moverse, pero desde luego a la hora de trasladar... Sí. Son caras. La información de un activo es completamente
Son visores 3D. Son todo GLTF, WebGL y son visores 3D. Es un visor de cáscaras única y exclusivamente. Sí, además no admite sólidos, son mallas, sí. José María sos Mr. Beam, ¿no? José María Bellán. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya que estás acá, quería hacer una pregunta de una cosa que mencionó Evelio y que vos seguro sabés. Evelio daba por... Más que yo, ¿eh? No lo parece, pero sabe más que yo. No, pero de esto seguro que lo sabes. Evelio daba como trabajoso el tema de abrir modelos grandes con IFC OpenShell y con tecnología open source. Precisamente por José María lo decía. Por eso lo estoy preguntando, porque está él. Entonces, el IFC OpenShell es un proyecto de una universidad alemana, no me acuerdo cuál, que es cojonudo. Es un visor cojonudo. Bueno, a ver, no es un visor. El IFC OpenShell es un intérprete de IFC que puede leer, procesar y puede generar. Y está escrito en C++ y es súper rápido. Pero la documentación es penosa, la facilidad para aliviar la carga de trabajo a quien lo quiere implementar es terrible. Está muy mal documentado. Lo bueno que tiene es open source y está muy bien escrito, es muy potente. Lo estuvimos probando y es una maravilla. Pero tardamos como 3 semanas en poderlo compilar. Muy difícil. Pero es posible abrir modelos grandes con el IFC OpenShell. Nosotros no utilizamos IFC OpenShell, hemos hecho en C++ un visor, bueno, un intérprete propio, ¿vale? No es un visor. Y hemos abierto algunos de los modelos del Barça de 950 megas y se lo traga en 40 segundos o así. El representarlo gráficamente es otra historia, ¿vale? Pero en procesarlo vuela IFC OpenShell o cualquier otra plataforma programada en C++ para procesar y parsear los IFC. El problema no es leerlo y procesarlo, el problema es representarlo. Si os habéis leído los comentarios de Zach Cron y hay que, no sé qué, el de Dinamo, dice, bueno, no es lo mismo programarse hacerse una preconcepcióncita para montar un IFC y tal y moverlo, y ver que funciona, que luego lanzarse a ver cómo dices gestionas el buffer para renderizar centenares de miles de objetos y que eso, tener en cuenta a lo mejor empezar a hacer trucos como hacían en el Doom hace 20 años para limitar la cantidad de polígonos. Y es difícil, o sea, no es lo mismo renderizar, ya por experiencia, que lo diga la Manuel además, renderizar 1000, 2000 caras y menos en un navegador, hacerlo con varios millones de polígonos. No tiene nada que ver. Entonces, es difícil. Lo difícil no es solamente procesarlo, sino luego representarlo. De hecho, lo complicado es representarlo, porque el procesado pues no deja de ser una lectura de datos que puede ser más o menos compleja, pero que no te obliga a un repensar qué es con lo que estás trabajando. Tú al final, al procesar, es exactamente igual a la hora de procesar el elemento que tienes delante que el que tienes detrás, desde un punto de vista de posición del que lo está observando. Sin embargo, a la hora de representarlo, todo lo que supone el convertir esos datos en una representación que tú entiendas desde el punto de vista humano es complejísimo. Porque, insisto, solo el hecho de definir cómo se ve lo que está delante y lo que está detrás ya tiene para un rato. Ahí la mejor ventaja es la tecnología Direct 3D y la tecnología OpenGL, que hacen casi todo el trabajo sucio y además lo renderizan en la GPU y no se come el procesador. Claro, la GPU con CUDA, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que no te preocupes. Que tienes acceso hoy y mañana a lo mejor no. Bueno, pero tú si en lugar de los CUDA te vas a OpenGL, que es una abstracción, una capa de abstracción, al final pues, funciona. Lo que haces es pasarle el procesamiento gráfico a la tarjeta y te despreocupas. La verdad es que, mira, nosotros, Manuel, lo estaba viendo con él hace un rato, y estábamos procesando simplemente el procesar un árbol IFC y mandarlo a iluminarse como selección cuando tienes un nodo de, no sé, un edificio de 20 viviendas o así, el que estamos probando. El IFC pesa unos 120 megas más o menos. Creo que tú lo conoces, el archivo, Evelio. El tema es que lo estamos procesando con el procesador, algoritmos, además en .NET. Y tardaba no mucho, pero podían ser 8 o 10 segundos en iluminarse el árbol completo.
Y entonces Manuel se ha liado la manta a la cabeza y lo ha hecho con shaders de OpenGL y ahora es instantáneo. Entonces Lo he visto. es brutal. Lo que es brutal es que se metan en esos fregados. Sí, bueno, está peor que yo, sí. Vamos, como cencerro. Porque yo sobre todo preguntaba además a costa de aburrir a algunos de los que están aquí, que capaz técnicamente es la parte que menos les interesaba, ¿no? Pero en un momento, Evelio, vos hablabas de algunos que están trabajando sobre la posibilidad de que en realidad el formato nativo de algún programa sea el IFC y que lo desestimabas porque te parecía que no era exactamente. Vamos a ver, que esté trabajando con un formato nativo, entre comillas, con un formato nativo de IFC o centrando todo alrededor del IFC. No, porque la pregunta venía por este lado. Estaba la otra vez investigando dos hechos comerciales. Uno, la cuestión de cómo trabaja Bricscad, que trabaja con el archivo DWG, y cuando yo vi eso dije, wow, ¿cómo lograron que en el archivo DWG está todo? Pero cuando empiezo a ver por abajo, veo que en realidad trabajan con el DWG, pero tienen además otros archivos en el mismo directorio que guardan la parte adicional que el DWG no puede guardar. Con lo cual posiblemente podría aparecer en algún momento una herramienta que use el IFC como archivo donde está gran parte de la cosa, pero la parte nativa o la parte que no hace al centro podría estar en archivos anexos que estén en el mismo directorio y finalmente su archivo se lo podría dar a un tercero ese IFC y ese IFC podría ser abierto, con lo cual lograría esa empresa trabajar con un archivo IFC que en realidad parecería que es propietario, pero en realidad para su entorno depende de los archivos anexos. Pero eso con Bricscad... Open Beam Server. Bueno, y el otro tema era Beam Server, justamente, porque Beam Server, yo no vi todavía lo del otro premio que fue del Building Smart de ACA, que publicita que van a trabajar con una especie de servidor donde todo es IFC y uno trabaja con la marca que sea y todo va a un lugar colaborativo en IFC. Eso tengo muchas ganas de verlo. Yo también, porque me parece que del enunciado es maravilloso, lo escucho a Nicola o en otros foros y digo, wow, que eso es espectacular. Todavía no lo vi, pero la verdad que es lo que uno pensaba que Beam Server tenía que hacer, ¿no? He dejado de ver eso y de ver cómo me permiten girar un plano en edificios. Deduzco, Evelio, que no le ha reventado la sorpresa contándole nuestra experiencia con lo de Belesar, claro. No. Podés contarla, José María. No, que la cuente él, que lo sufrió en sus carnes. A ver, desde luego es un dolor trabajar con cualquier plataforma o con más de una plataforma, siempre es un dolor. Pero por eso insisto en que no es fácil y en que hay que fijar mucho los procesos, los procedimientos de interoperabilidad, porque si no, bueno, cosas como nosotros, ¿cuánto nos llevó el fijar el mismo origen de coordenadas y que todo encajase en los IFCs de forma razonablemente buena? 2 días de pruebas, no completos, pero estuvimos 2 días haciendo pruebas de ida y venida entre todos los softwares. Lo único que hacíamos era, yo exporto, tú importas. Bueno, ahora cambiamos. Punto base, punto de reconocimiento, sistema de coordenadas, vamos a ponerlo aquí, ahora probamos. Y vamos avanzando, claro, no era solo eso, pero a lo tonto se fueron 2 días en coordinar. No es trivial, no es trivial. Trabajar con IFC como elemento de coordinación no es trivial. Ahora, de ahí a que no sea posible, pues yo desde luego lo discuto donde sea. Hicimos maravillas, quedó muy bien, mezclamos edificios, el Allplan, Archicad, Revit. Ahí finalmente hubo Archicad, Allplan, Revit y edificios trabajando juntos. ¿Qué pasa? También hubo lo que yo decía al final, hubo una planificación del trabajo que permitió que eso fuese así. Si hubiésemos querido trabajar todos sobre lo mismo, hubiese sido imposible. Pero es que esa planificación del trabajo, coño, que doy por hecho que todos tenemos ya escondida alguna cana, que se supone que eso es para empezar. O sea, que yo sé que en el día a día no todo el mundo se para a pensar primero cómo va a trabajar, pero, señores, es que si yo trabajo con Juan Luis hoy y mañana trabajo con Dani y pasado trabajo con Santiago,
no puedo estar improvisando en cada momento. Tendré que tener el trabajo mínimamente planificado con cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene sus particularidades. Evidentemente, si yo trabajo con los tres y los tres tienen cada uno su forma de trabajar, voy a poder trabajar contigo, José, de una forma mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque ya estoy dentro de un procedimiento, de una forma de entender el trabajo colaborativo que va a establecer una serie de rutinas que van a hacer que antes de nada nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar. Si lo que hago es lanzar mi RVT y empezar por donde me dé la gana, pues al final me encuentro con un modelo inmanejable que me da problemas por todos lados, que llega un día que me pongo a llorar porque tengo que partirlo en trozos y no sé por dónde empezar, etcétera, etcétera. Eso no funciona. La semana antes de empezar te la pasas planificando. Antes de... Tú y yo. Está muy bien. Pero claro. Habiendo pasado 2 horas y cuarto, digo para que los que después escuchen esta grabación no se aburran hasta el final. No te preocupes, a mí suelo aburrirlos pronto. Me parece que ha sido enormemente productivo. La verdad que tu introducción, Evelio, sobre IFC, que queda grabado acá, me parece maravilloso porque siendo docente del posgrado se la voy a hacer escuchar a los alumnos porque me parece que fantástico como está definido, y el debate posterior me pareció enormemente rico. Queda todavía unos minutos si alguno quiere hacer una pregunta. No quiero cerrar dejándole a nadie una pregunta en la boca, así que si alguno quiere hacer una intervención más, todavía podemos, y si no, diría, dada la hora española y lo largo que ha sido esto, ir cerrándolo. Sí, no ha dado calabaza, entonces la bolilla IFC a... ¿Cómo, Santiago? No escuché. No, que va a haber que sumar la bolilla de entender qué es un IFC, cómo se escribe y cómo se lee a las carreras de arquitectura. Bueno, es lo que yo estoy haciendo en la UBA, o sea... y a las de ingeniería, perdón, yo soy ingeniero. En el fondo hay que reconocer que sois y somos una panda de frikis, que esto habitualmente no es necesario. No es necesario para todos, pero que alguien dentro de un equipo tenga esa parte de curiosidad o el poco conocimiento que yo pueda tener, desde luego sí lo veo muy positivo. Pero vamos, que por lo menos que te suene y que por lo menos seamos conscientes de por qué hay detrás de la decisión de apostar por un determinado formato. Porque está claro que hay mejores alternativas, pero no siempre son mejores en todo. Y entonces... El IFC tiene 30 años y el IFC es el formato STEP de toda la vida. Lo que pasa es que lo han maqueado un poco y lo han retocado. Y además futuro no tiene porque han desarrollado los IFC OUR que tienen más futuro para explorar en la nube, cuando lo que ha dicho Evelio de que se convertirá el BIM, que es un servidor central y la información se le va enganchando, entonces es cuando las topologías de búsqueda tienen más sentido. El IFC ahora mismo tiene poco recorrido ya con el planteamiento que tiene. Es muy, muy ineficiente. José María, pero tiene poco recorrido el IFC que tenemos ahora mismo con 20 años. El de ahora no tiene... Claro. Pero en donde yo creo que reside su gran valor es que en este que tiene 20 años nos permite dentro de otros 20 seguir interpretando esa información. Y sin duda, eso es un avance cojonudo. Y que no haya que pagarle Autodesk por abrir cualquier archivo. Esa es otra. Bueno, y a ver cómo te lo abre. No, es que fijaos que la maldad que hay detrás de todo esto es que no solo es un formato propietario un peligro porque el propio formato es opaco, que bueno, eso se puede solucionar más o menos con ingeniería inversa, cuando se puede, sino que además la herramienta que te permite abrirlo es una herramienta de suscripción, con lo cual tú estás condenado, hipotecado completamente, no solo por el formato, sino también por el uso de la propia herramienta. O sea, yo no puedo permitirme el lujo de que mis archivos sean en un formato Revit 2019 porque es que dentro de 2 años no voy a poder abrirlos, aunque yo quiera. Por eso, y eso es lo que en el ámbito de la gestión pública lo hace inviable, porque un organismo público no tiene la garantía de que al año siguiente va a poder licitar un año más de compra del programa porque no sabe qué puede pasar.
Entonces estaría produciendo información que si al año siguiente no licita una nueva suscripción, no puede abrir. Lo cual es insólito que pase eso en la administración pública, me parece inviable. Así que, no, es importantísimo el tema de esta introducción al IFC. Quiero solamente decir también que el hecho de que yo haya sido convocado en los posgrados a dar IFC es que ese bicho existía, esa inquietud existía. Digamos, en el caso de la FADU con Javier Núñez que me convocó, o en Palermo con Enrique Telechea, son gente que me ha buscado a partir de eso para dar esto, con lo cual eso es bueno, significa que no somos tan frikis solamente nosotros, sino que los que en realidad están manejando la formación tienen la intención de meter esto y es una buena señal. Lo que pasa es que hay que sustentarlo y como decía al principio, si nosotros no hacemos jornadas como la de hoy, la grabamos, la difundimos, no hay ninguna garantía de que eso no quede con pie de barro y no continúe, ¿no? Pues nada. Bueno, entonces me parece que podemos dar cierre, cortar la grabación. De nuevo agradecerle mucho a Evelio. El jueves del mes que viene habrá otra reunión. No tenemos temario. En principio íbamos a dar el tema de BIMcenter, del servidor de código abierto para IFC. En principio ese era el temario, si lo organizamos bien, y si no, de todas maneras, vamos a difundir de nuevo por las redes cuál es el tema de la reunión del mes que viene. Una consulta antes de que cierre. Entendí que va a haber una charla de Blender mañana. Era mi parte de publicidad. Ah, y eso ¿dónde? ¿Cuál es el Parece, yo ahora cuando lo cuento me parece increíble. Llevamos 20 y tantas semanas juntándonos los viernes a hablar de lo que toque. Y esta semana toca Blender. Rafa Tenorio nos va a hacer una introducción a la herramienta, una introducción somera porque hay hay conocimiento muy dispar y entonces va a arrancar desde muy abajo. Pero sí, mañana a las 5 hora española, que son ahí las 11 creo, ¿no? Sí. La 1. La 1. Pues eso, la 1. Pues en los cursos de los viernes le llamamos. ¿Y cómo se bucea un poquito en la red, porque de memoria no me acuerdo, pero creo que es bit.ly los formularios, los cursos de los viernes o algo así. Vamos, a nada que bucees con la cantidad de spam que hago, encuentras la URL. Bueno, Pregunta en cualquier grupo y te responde. Que cueste un poquito de esfuerzo encontrarlo, no todo tiene que dar tan servido, ¿no? Pues, José. Emilio es el único que es capaz de meterse en los chats familiares de las empresas de los amigos, ¿eh? Bueno, esa José María, reconocerás que fue sublime. Sí. Vamos, magnífico. Ahí me quito el sombrero, lo bordaste. Bueno, no está grabando, ¿no? No, me parece que voy a parar la grabación porque si no, me va a poner complicado. Para.